Es posible hacer que tu ex regrese a tu vida sin suplicar, sin rogar, sin perseguir y sin sacrificar tu dignidad. ¿Puede una técnica mental específica ser tan poderosa que literalmente haga que esa persona que te dejó sienta una necesidad irresistible de buscarte nuevamente y pedirte una segunda oportunidad? Lo que vas a descubrir en los próximos 30 minutos es la técnica más efectiva que Neville Goddard jamás enseñó para la reconciliación amorosa. Una técnica que ha reunido a miles de parejas separadas y que puede comenzar a transformar tu situación desde esta misma noche. Te voy a contar una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre las rupturas, las reconciliaciones y el poder verdadero del amor consciente. En 1951, un hombre llamado Richard Patterson estaba atravesando el dolor más devastador de su vida. La mujer que amaba profundamente, Sarah, con quien había estado comprometido durante 2 años y con quien había planeado casarse en 6 meses, había terminado súbitamente su relación después de una serie de peleas que habían escalado hasta convertirse en resentimiento mutuo y palabras crueles que ninguno de los dos realmente quería decir. Sarah no solo había terminado el compromiso, sino que había regresado el anillo, había cancelado todos los planes de boda y le había dicho a Richard que había perdido completamente sus sentimientos por él y que nunca quería volver a verlo. Para hacer la situación aún más dolorosa, Sarah había comenzado inmediatamente a salir con otro hombre, un colega de trabajo que había estado esperando la oportunidad de acercarse a ella. Richard se enteró por amigos mutuos que Sarah parecía feliz en su nueva relación y que estaba contándole a la gente que terminar con Richard había sido la mejor decisión que había tomado en su vida. Durante 3 meses después de la ruptura, Richard había intentado todo lo que estaba en su poder para reconquistar a Sarah. Le había escrito cartas emocionales pidiendo perdón por sus errores y suplicándole que reconsiderara su decisión. Había enviado flores a su oficina con notas románticas, recordándole todos los momentos hermosos que habían compartido. Había aparecido inesperadamente en lugares donde sabía que ella estaría, esperando tener la oportunidad de hablar con ella cara a cara. Había pedido a amigos mutuos que intercedieran por él, tratando de convencerla de que le diera otra oportunidad. Cada uno de estos intentos no solo había fallado completamente, sino que había empujado a Sarah más lejos de él. Ella había comenzado a evitarlo activamente, había bloqueado todas sus formas de comunicación, había pedido a sus amigos que no le dieran información sobre Richard, y había llegado al punto de considerar solicitar una orden de restricción si él continuaba persiguiéndola. La situación había llegado a ser tan tensa que Richard había perdido varios amigos que sentían que estaba siendo inapropiado e invasivo en sus intentos de contactar a Sarah. Richard se encontraba en un estado de desesperación absoluta cuando un amigo mayor le sugirió asistir a una conferencia de Neville Goddard que se realizaría en Nueva York esa semana. Richard, quien nunca había tenido interés en temas espirituales o metafísicos, inicialmente rechazó la sugerencia. Sin embargo, su dolor era tan intenso y su desesperación tan profunda que finalmente decidió asistir, sin esperanza real de que pudiera ayudarlo, pero sintiéndose como si no tuviera nada más que perder. Durante esa conferencia que cambiaría su vida para siempre, Neville habló específicamente sobre reconciliación amorosa y sobre una técnica que él llamaba la revisión del amor perdido. Neville explicó que la mayoría de las personas que intentan recuperar a una expareja cometen el error fundamental de tratar de cambiar la situación desde el exterior, cuando la única manera efectiva de crear reconciliación verdadera es cambiar la situación desde el interior, específicamente cambiando la historia emocional de la relación en la imaginación, hasta que la nueva historia se manifieste en la realidad externa. Neville enseñó que cuando una relación termina en dolor, resentimiento y palabras hirientes,
esa energía emocional negativa continúa existiendo entre las dos personas como una barrera invisible que hace que la reconciliación sea imposible, sin importar cuánto esfuerzo se aplique externamente. Sin embargo, cuando conscientemente revisas y sanas esa historia emocional negativa en tu imaginación, automáticamente cambias la energía entre tú y la otra persona, creando espacio para que el amor original resurja y se exprese nuevamente. Esa misma noche, Richard comenzó a aplicar exactamente la técnica que Neville había enseñado. En lugar de continuar sus intentos externos de contactar a Sarah, Richard dedicó sus noches a un trabajo imaginativo específico donde sistemáticamente revisaba todos los eventos negativos que habían llevado a su ruptura, reimaginándolos desarrollándose de maneras amorosas y armoniosas. Richard trabajó en sanar no solo las peleas que habían precedido la ruptura, sino también la ruptura misma, imaginando que había sucedido con amor, comprensión mutua y bendiciones para el futuro de ambos. Durante 6 semanas, Richard aplicó esta técnica religiosamente, dedicando aproximadamente 1 hora cada noche a revisar y sanar imaginativamente su historia con Sarah. Gradualmente, Richard comenzó a notar que sus propios sentimientos hacia Sarah se transformaban de desesperación y resentimiento a amor genuino y deseos sinceros para su felicidad, incluso si esa felicidad no incluía estar con él. Esta transformación interna fue crucial, porque eliminó la energía necesitada y desesperada que había estado empujando a Sarah lejos de él. Al final de la 6ª semana, algo extraordinario sucedió. Richard recibió una llamada telefónica completamente inesperada de Sarah. Con una voz que él no había escuchado en meses, Sarah le dijo: «Richard, sé que esto puede sonar extraño después de todo lo que ha pasado, pero he estado pensando mucho en ti últimamente. He estado teniendo sueños sobre nosotros, sobre los buenos tiempos que tuvimos, y me he dado cuenta de que tal vez fui demasiado dura en cómo terminé las cosas. ¿Podríamos encontrarnos para una conversación? Solo para tener closure apropiado y tal vez sanar algunas de las heridas que nos causamos mutuamente». Richard aceptó inmediatamente, pero se preparó mentalmente para una conversación de despedida final. Sin embargo, cuando se encontraron, Sarah le confesó algo que lo dejó completamente asombrado. Ella le dijo que durante las últimas 3 semanas había estado experimentando sentimientos confusos sobre su nueva relación y nostalgia inesperada por su tiempo con Richard. Había estado soñando con él casi todas las noches, recordando constantemente momentos felices de su relación y sintiendo un arrepentimiento creciente sobre cómo había manejado su ruptura. Durante esa conversación de 3 horas, Sarah le reveló que había terminado su nueva relación la semana anterior porque se había dado cuenta de que estaba comparando constantemente a este nuevo hombre con Richard y que nadie podía medir hasta los estándares que Richard había establecido en términos de su conexión emocional e intelectual. Le pidió perdón por las palabras crueles que le había dicho durante su ruptura y le preguntó si él estaría dispuesto a considerar comenzar nuevamente, lentamente, y con la sabiduría que habían ganado de su experiencia dolorosa. Richard y Sarah se reconciliaron gradualmente durante los siguientes meses, trabajando conscientemente en comunicarse más efectivamente y en resolver los patrones de conflicto que habían llevado a su ruptura original. Se casaron 1 año después en una ceremonia que fue aún más hermosa y significativa de lo que su boda original habría sido, porque estaba basada en un amor que había sido probado, perdido y conscientemente recuperado. Permanecieron felizmente casados hasta que Richard falleció de causas naturales 38 años después. Y Sarah siempre atribuyó su reconciliación y matrimonio exitoso a esas 6 semanas mágicas donde Richard había usado su imaginación para sanar su historia de amor. Escucha atentamente, porque lo que vas a aprender no es manipulación psicológica ni control mental.
Es la aplicación de una ley espiritual profunda que gobierna cómo se crean, se dañan y se sanan las conexiones humanas. Neville Goddard descubrió que cuando una relación termina en dolor y resentimiento, esa energía emocional negativa continúa existiendo entre las dos personas, como una barrera energética invisible que previene la reconexión, sin importar cuánto amor pueda seguir existiendo debajo de esa barrera. Esta barrera energética es la razón por la cual intentos externos de reconciliación frecuentemente fallan o incluso empeoran la situación. Cuando persigues, suplicas o presionas a tu ex para que regrese, estás agregando más energía desesperada y necesitada a esta barrera, haciéndola más sólida y más repelente. Sin embargo, cuando cambias conscientemente la historia emocional de tu relación en tu imaginación, automáticamente comienzas a disolver esta barrera desde el nivel más profundo, creando espacio para que el amor original resurja naturalmente. La técnica que vas a aprender trabaja en 3 niveles simultáneamente. Primero, sana tu propia relación emocional con los eventos que llevaron a la ruptura, liberándote del dolor, el resentimiento y la desesperación que pueden estar bloqueando tu capacidad de atraer amor. Segundo, cambia la energía emocional que existe entre tú y tu ex, transformándola de dolor y separación a amor y armonía. Tercero, envía señales subconscientes poderosas a tu ex que estimulan recuerdos positivos, sueños sobre ustedes y una nostalgia creciente que eventualmente se convierte en un impulso irresistible de reconectarse contigo. Miles de personas han usado exitosamente esta técnica para reconciliarse con exparejas en situaciones que parecían completamente desesperanzadas. Después de divorcios amargos, después de infidelidades, después de años de separación, después de que la expareja se había casado con otra persona, incluso después de que la expareja había declarado odio y había jurado nunca volver a hablar con ellos. En cada caso exitoso, la reconciliación comenzó no cuando las circunstancias externas cambiaron, sino cuando la persona aplicó sistemáticamente esta técnica para sanar la historia emocional de la relación. Es importante entender que esta técnica no funciona forzando a tu ex a regresar contra su voluntad verdadera. En su lugar, funciona removiendo los obstáculos energéticos y emocionales que están impidiendo que su amor original por ti resurja y se exprese. Si existió amor real entre ustedes en algún momento, ese amor nunca desaparece completamente. Simplemente queda enterrado debajo de capas de dolor, resentimiento y heridas emocionales. Cuando sanas esas capas conscientemente, permites que el amor original emerge nuevamente con toda su fuerza. La razón por la cual esta técnica es tan efectiva para situaciones de exparejas específicamente es que ya existe una historia de amor y conexión entre ustedes. No estás tratando de crear amor desde la nada. Estás restaurando amor que ya existía, pero que fue dañado por eventos dolorosos. Esta restauración es siempre más fácil y más rápida que crear algo completamente nuevo, porque los circuitos neurológicos y emocionales para amar a esa persona específica ya están establecidos en ambos. Ahora vamos a la técnica específica que vas a usar para que tu ex regrese a tu vida. Esta técnica está dividida en 3 componentes que deben aplicarse secuencialmente y sistemáticamente para obtener los resultados máximos en el menor tiempo posible. Componente 1. La revisión y sanación del pasado doloroso. El primer paso para crear reconciliación verdadera es sanar completamente todos los eventos negativos que llevaron a la ruptura de tu relación. Esto incluye no solo las peleas específicas que precedieron la separación, sino también cualquier herida, resentimiento o desilusión que se acumuló durante la relación y que contribuyó a su deterioro. Cada noche, durante la primera semana de aplicar esta técnica, vas a dedicar aproximadamente 20 minutos a lo que Neville llamaba
revisión amorosa. Vas a traer sistemáticamente a tu mente cada evento negativo significativo de tu relación, comenzando con los más recientes y trabajando hacia atrás hasta llegar a los primeros conflictos o decepciones que recuerdes. Para cada evento negativo, vas a reimaginarlo conscientemente desarrollándose de una manera completamente diferente. Si tuvieron una pelea terrible que escaló hasta palabras hirientes, vas a reimaginar esa conversación desarrollándose con comprensión mutua, comunicación respetuosa y resolución amorosa del conflicto. Si uno de ustedes fue infiel o deshonesto, vas a reimaginar esa situación siendo manejada con honestidad completa, perdón mutuo y compromiso renovado. El objetivo no es negar que estos eventos negativos ocurrieron históricamente, sino cambiar la carga emocional que llevan en tu subconsciente y en el campo energético entre ustedes. Cuando cambias consistentemente cómo tu mente y tu corazón responden a estos recuerdos, automáticamente cambias la energía que proyectas hacia tu ex y que influencia sus propios recuerdos y sentimientos sobre la relación. Durante este proceso de revisión, es crucial que mantengas enfoque en cómo se sintieron los eventos revisados, no solo en cómo se veían. Siente genuinamente el alivio de haber resuelto conflictos amorosamente, la gratitud de haberse entendido mutuamente, la satisfacción de haber trabajado como equipo para superar desafíos. Estas emociones positivas son lo que realmente efectúa el cambio en tu campo energético. También es importante que durante esta primera semana practiques perdón auténtico, tanto hacia tu ex como hacia ti mismo. El perdón en este contexto no significa que lo que pasó estaba bien, sino que liberas la carga emocional negativa para que no continúe creando separación entre ustedes. Cuando verdaderamente perdonas, creas espacio para que el amor original resurja. Componente 2. La recreación de la conexión amorosa original. Durante la segunda semana de aplicar esta técnica, vas a cambiar tu enfoque de sanar el pasado negativo a fortalecer y revivir todos los aspectos positivos de tu relación que hicieron que se enamoraran originalmente. Este componente es crucial porque le recuerda a tu subconsciente y al de tu ex por qué se conectaron en primer lugar. Cada noche durante la segunda semana vas a pasar aproximadamente 20 minutos reviviendo vívidamente los momentos más hermosos y significativos de tu relación. Esto puede incluir su primer encuentro, su primera cita, la primera vez que se dijeron «te amo», momentos de intimidad especial, aventuras que compartieron, logros que celebraron juntos y cualquier experiencia que represente lo mejor de su conexión. Mientras revives estos recuerdos positivos, es importante que no los experimentes desde una perspectiva de nostalgia dolorosa o pérdida, sino desde una perspectiva de gratitud y celebración por haber tenido esas experiencias. Siente completamente el amor, la alegría, la conexión y la felicidad que experimentaron durante esos momentos, permitiendo que esas emociones llenen tu corazón y se irradien hacia tu ex. También durante esta segunda semana vas a comenzar a imaginar vívidamente recibir comunicación amorosa de tu ex. Esto puede incluir visualizar recibir una llamada telefónica donde tu ex expresa que te extraña, imaginar recibir un mensaje donde tu ex dice que ha estado pensando en ti, o crear una escena donde tu ex aparece en tu puerta diciendo que quiere hablar contigo. Es crucial que cuando imagines esta comunicación de tu ex, la imagines viniendo desde un lugar de amor genuino y arrepentimiento auténtico, no desde desesperación o necesidad. Imagina a tu ex contactándote porque se ha dado cuenta de que cometió un error al dejarte ir, porque ha reconocido tu valor único en su vida y porque genuinamente quiere explorar la posibilidad de reconstruir algo hermoso juntos. Durante esta segunda semana, también es importante que comiences a trabajar en ti mismo externamente,
para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esto puede incluir mejorar tu apariencia física, desarrollar nuevos intereses, fortalecer tus amistades, avanzar en tu carrera o cualquier área de crecimiento personal que te haga sentir más confiado y realizado. Cuando tu ex eventualmente regrese, quieres que encuentre a alguien que no solo resolvió los problemas del pasado, sino que también evolucionó positivamente. Componente 3. La manifestación de la reconciliación. Durante la tercera semana y más allá, vas a enfocarte en crear vívidamente la realidad de estar reconciliado con tu ex y disfrutando una relación aún mejor que la que tenían originalmente. Este componente es donde realmente manifiestas la reconciliación física y la nueva relación mejorada. Cada noche durante esta fase vas a pasar aproximadamente 30 minutos imaginando escenas específicas donde tú y tu ex están trabajando conscientemente en reconstruir su relación. Esto puede incluir conversaciones donde ambos toman responsabilidad por errores pasados, momentos donde están redescubriendo su conexión y atracción mutua, y escenas donde están planificando un futuro juntos basado en la sabiduría que ganaron de su separación. Es importante que estas visualizaciones incluyan no solo la reunión romántica, sino también el trabajo consciente de crear una relación más saludable y comunicativa que la original. Imagina a ambos siendo más maduros, más comprensivos, más comprometidos con resolver conflictos constructivamente y más apreciativos de lo que tienen juntos. También durante esta fase, vas a imaginar regularmente el momento específico cuando tu ex hace el primer contacto para iniciar la reconciliación. Puedes elegir visualizar esto como una llamada telefónica, un mensaje de texto, una visita inesperada o un encuentro casual que se convierte en una conversación significativa. La clave es ser específico sobre cómo sucede, pero flexible sobre cuándo sucede. Durante toda esta tercera fase, mantén una actitud de expectativa positiva pero relajada. Confía en que el proceso está funcionando y que la reconciliación está en camino, pero evita obsesionarte con buscar señales o controlar el timing exacto. Tu trabajo es mantener la visión clara y las emociones positivas. El trabajo del universo es orquestar las circunstancias externas. También es crucial durante esta fase que evites completamente cualquier acción externa para contactar a tu ex. No revises sus redes sociales, no aparezcas en lugares donde podría estar, no envíes mensajes o llamadas y no uses amigos mutuos como intermediarios. Tu técnica imaginativa está creando los impulsos necesarios para que tu ex te contacte. Cualquier acción externa puede interferir con este proceso natural. Ahora te voy a compartir 3 casos extraordinarios de personas que lograron que sus exparejas regresaran usando exactamente esta técnica, demostrando su efectividad incluso en situaciones que parecían completamente desesperanzadas. Caso 1. María José y la reconciliación después de un divorcio amargo. María José Fernández, una enfermera de 34 años de Argentina, había estado divorciada de su esposo Roberto durante 8 meses después de un matrimonio de 6 años que había terminado en una batalla legal amarga sobre la custodia de sus 2 hijos pequeños. El divorcio había sido iniciado por Roberto después de que él descubrió que María José había tenido una aventura emocional con un colega de trabajo, aunque la relación nunca había llegado a ser física. Roberto había reaccionado al descubrimiento con una ira devastadora que había sorprendido a ambos por su intensidad. Había demandado por divorcio inmediatamente, había peleado agresivamente por la custodia completa de los niños y había declarado que nunca podría perdonar a María José por destruir nuestra familia con sus mentiras. Durante el proceso de divorcio, Roberto había sido cruel e implacable, rechazando todos los intentos de María José de disculparse o explicar las circunstancias que habían llevado a su aventura emocional.
Los meses siguientes al divorcio habían sido los más dolorosos de la vida de María José. Aunque había obtenido custodia compartida de sus hijos, Roberto se comunicaba con ella únicamente a través de abogados, incluso para asuntos rutinarios relacionados con los niños. Había comenzado a salir con otras mujeres casi inmediatamente después del divorcio, y María José se había enterado por sus hijos que Roberto estaba diciéndoles que mamá hizo cosas malas que rompieron nuestra familia. María José había intentado repetidamente contactar a Roberto para disculparse más completamente y para explorar si había alguna posibilidad de reconciliación, especialmente por el bien de sus hijos, que claramente estaban sufriendo por la animosidad entre sus padres. Cada intento había sido rechazado duramente, y Roberto había llegado al punto de amenazar con modificar el acuerdo de custodia si ella continuaba acosándolo con llamadas y mensajes. Después de escuchar sobre las técnicas de Neville Goddard en un grupo de apoyo para mujeres divorciadas, María José decidió intentar la técnica de reconciliación como último recurso antes de resignarse a que su familia estaba permanentemente rota. María José sabía que había cometido errores graves en su matrimonio, pero también sabía que Roberto y ella habían tenido un amor real y profundo que había durado muchos años antes de que los problemas de comunicación y las presiones de criar niños pequeños comenzaran a erosionar su conexión. Durante las primeras 2 semanas de aplicar la técnica, María José se enfocó intensamente en sanar imaginativamente todos los eventos que habían llevado a su aventura emocional y al deterioro de su matrimonio. Revisó escenas donde ella había mentido o había sido deshonesta con Roberto, reimaginándolas desarrollándose con honestidad completa y vulnerabilidad mutua. Revisó las peleas terribles que habían tenido durante el proceso de divorcio, transformándolas en conversaciones donde ambos expresaban su dolor sin atacarse mutuamente. Lo más difícil para María José fue revisar imaginativamente su aventura emocional misma. En lugar de imaginar que nunca había sucedido, lo cual se sentía deshonesto, María José se imaginó a sí misma reconociendo inmediatamente que estaba desarrollando sentimientos inapropiados por su colega y yendo directamente a Roberto para trabajar en los problemas matrimoniales que la habían hecho vulnerable a esa conexión externa. Durante la 3ª y 4ª semana, María José se enfocó en revivir todos los aspectos hermosos de su matrimonio con Roberto. Revivió vívidamente su luna de miel, el nacimiento de sus hijos, momentos de apoyo mutuo durante tiempos difíciles, y la intimidad emocional y física que habían compartido durante sus mejores años juntos. También comenzó a imaginar recibir una llamada de Roberto donde él expresaba que había estado pensando sobre su familia y quería explorar si había una manera de sanar las heridas que se habían causado mutuamente. Durante la 5ª semana de su práctica, María José comenzó a notar cambios sutiles en cómo Roberto interactuaba con ella durante los intercambios de custodia. En lugar de evitar completamente el contacto visual y hablar únicamente cuando era absolutamente necesario, comenzó a hacer contacto visual ocasional y a hacer comentarios casuales sobre los niños. María José interpretó estos cambios como señales de que la barrera de hostilidad entre ellos estaba comenzando a suavizarse. En la 6ª semana, algo extraordinario sucedió. Roberto la llamó un domingo por la noche, que era inusual porque normalmente solo se comunicaban sobre cambios de último minuto en los horarios de custodia. Con una voz que sonaba vulnerable de una manera que María José no había escuchado en más de un año, Roberto le dijo: «María José, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó entre nosotros y me he dado cuenta de que yo también cometí errores que contribuyeron a los problemas en nuestro matrimonio. No justifico lo que hiciste, pero creo que ambos necesitamos tomar responsabilidad por cómo llegamos a ese punto». Durante esa conversación de 2 horas,
Roberto le confesó que había estado teniendo sueños recurrentes sobre su vida familiar antes de los problemas, que había estado recordando constantemente los aspectos buenos de su matrimonio y que había llegado a darse cuenta de que los niños necesitaban ver a sus padres como copadres amigables, incluso si no podían ser esposos. Le propuso que intentaran tener conversaciones regulares para mejorar su comunicación como padres y para sanar algunas de las heridas que se habían causado durante el divorcio. Estas conversaciones semanales gradualmente evolucionaron en reconexión emocional. Durante los siguientes 3 meses, Roberto y María José trabajaron conscientemente en perdonarse mutuamente, en entender los factores que habían llevado a los problemas en su matrimonio y en redescubrir la amistad y el respeto que habían sido la base de su relación original. Roberto eventualmente confesó que nunca había dejado de amar a María José y que había estado usando su ira como protección contra el dolor de perderla. Se reconciliaron oficialmente después de 5 meses de reconstruir gradualmente su confianza y comunicación. Renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia privada un año después, con sus hijos como únicos testigos. María José siempre atribuye su reconciliación familiar a esas semanas donde sanó imaginativamente la historia de su matrimonio, permitiendo que el amor original, que nunca había desaparecido completamente, resurja y se exprese nuevamente. Caso 2. Carlos y la reunión después de 5 años de separación. Carlos Mendoza, un ingeniero de 41 años de México, había estado separado de su exnovia Patricia durante 5 años, después de una relación de 3 años que había terminado cuando Patricia se mudó a otra ciudad para aceptar una oportunidad de trabajo y Carlos se había negado a mudarse con ella. La ruptura había sido particularmente dolorosa porque ambos habían estado profundamente enamorados, pero ninguno había estado dispuesto a comprometer sus objetivos profesionales para mantener la relación. Durante los 5 años siguientes, Carlos había intentado continuar con su vida romántica. Había tenido varias relaciones serias e incluso había estado comprometido brevemente con otra mujer antes de darse cuenta de que constantemente estaba comparando a todas las demás mujeres con Patricia y que nadie podía medir hasta los estándares emocionales e intelectuales que ella había establecido. Patricia, según la información que Carlos recibía ocasionalmente de amigos mutuos, había tenido experiencias similares y había terminado varias relaciones serias porque no podía encontrar con nadie más la conexión especial que había tenido con Carlos. Sin embargo, durante esos 5 años, ninguno había contactado al otro directamente. Habían desarrollado una narrativa mutua de que su separación había sido la decisión correcta para sus carreras, que probablemente no habrían sido compatibles a largo plazo debido a sus diferencias de ambición profesional, y que intentar reconectarse después de tanto tiempo sería irreal e inapropiado. Carlos había llegado a convencerse de que Patricia probablemente lo había olvidado completamente y que había construido una vida nueva donde él no tenía lugar. A los 41 años, después de otra relación fallida donde se había dado cuenta una vez más de que no podía amar a otra mujer como había amado a Patricia, Carlos decidió intentar la técnica de Neville Goddard específicamente para explorar si era posible reconectarse con Patricia después de tanto tiempo. Carlos sabía que la situación era complicada por la distancia geográfica y por el tiempo transcurrido, pero sentía que necesitaba intentar algo antes de resignarse a que había perdido para siempre al amor de su vida. Durante las primeras 2 semanas de aplicar la técnica, Carlos se enfocó en sanar imaginativamente la ruptura original con Patricia. En lugar de la conversación dolorosa donde ambos habían decidido que era mejor terminar porque ninguno estaba dispuesto a mudarse, Carlos reimaginó esa conversación desarrollándose con más creatividad y compromiso mutuo. Se imaginó a ambos
encontrando maneras de hacer que la relación a distancia funcionara temporalmente y comprometiéndose a encontrar soluciones creativas para estar juntos geográficamente. Carlos también trabajó en revisar los años de separación, transformando la narrativa de "hicimos lo correcto para nuestras carreras" a "cometimos un error al no luchar más por nuestro amor". Esta revisión fue crucial porque cambió su propia relación emocional con la separación de aceptación resignada a arrepentimiento genuino, lo cual creó la energía emocional necesaria para intentar la reconciliación. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos se enfocó intensamente en revivir todos los aspectos extraordinarios de su relación con Patricia. Recordó vívidamente su conexión intelectual única, su compatibilidad emocional profunda, su pasión física intensa y la manera en que se habían apoyado mutuamente durante desafíos profesionales y personales. Carlos se dio cuenta durante este proceso de que Patricia no había sido solo una novia más, sino que había sido su compañera de alma en el sentido más verdadero. Durante las semanas 5 y 6, Carlos comenzó a imaginar vívidamente recibir comunicación de Patricia después de 5 años de silencio. Se imaginó recibiendo un email donde Patricia le decía que había estado pensando en él y quería saber cómo estaba su vida. Visualizó conversaciones telefónicas donde ambos admitían que nunca habían superado completamente su separación y que habían estado midiendo a todas las demás relaciones contra lo que habían tenido juntos. Lo más notable sobre la experiencia de Carlos es que comenzó a tener sueños vívidos sobre Patricia durante la 4ª semana de su práctica, y estos sueños se intensificaron hasta el punto donde estaba soñando con ella casi todas las noches. En estos sueños, Patricia le decía que también había estado pensando en él y que quería explorar si había una manera de reconectarse después de tanto tiempo. En la 7ª semana de aplicar la técnica, Carlos recibió exactamente lo que había estado imaginando: un email de Patricia. El mensaje decía: "Hola Carlos, sé que han pasado 5 años y que esto puede parecer extraño, pero últimamente he estado pensando mucho en ti y en nuestra relación. He estado teniendo sueños sobre ti casi todas las noches y no puedo sacarte de mi mente. He estado en varias relaciones desde que nos separamos, pero nunca he podido encontrar con nadie más la conexión especial que tuvimos juntos. ¿Estarías interesado en hablar por teléfono? Me encantaría saber cómo está tu vida". Carlos respondió inmediatamente y su primera conversación telefónica duró 4 horas. Patricia le confesó que había estado experimentando exactamente los mismos sentimientos y sueños que Carlos había estado imaginando para ella. Había estado recordando constantemente su relación, comparando a todos los demás hombres con él y sintiendo un arrepentimiento creciente sobre cómo habían manejado su separación original. Durante los siguientes 6 meses, Carlos y Patricia reconstruyeron gradualmente su conexión a través de conversaciones telefónicas y videollamadas regulares. Descubrieron que su compatibilidad emocional e intelectual no solo había permanecido intacta, sino que se había profundizado durante los años de madurez y crecimiento personal que habían experimentado por separado. Ambos habían avanzado significativamente en sus carreras y ahora tenían la flexibilidad financiera y profesional para hacer que una relación a distancia funcionara. Patricia decidió mudarse de regreso a México después de 8 meses de reconexión, tomando una posición que le ofrecía tanto crecimiento profesional como la oportunidad de estar geográficamente cerca de Carlos. Se casaron en una ceremonia íntima 2 años después de reconectarse, y constantemente se dicen mutuamente que su separación, aunque dolorosa, les dio la madurez y la perspectiva necesarias para apreciar completamente lo que tienen juntos.
Carlos siempre atribuye su reunión con Patricia a esas semanas donde cambió conscientemente su relación con su historia de separación, transformándola de una decisión profesional inteligente a un error de amor que necesitaba ser corregido. Dice que la técnica no solo trajo a Patricia de regreso a su vida, sino que le enseñó que el amor verdadero puede sobrevivir años de separación cuando se le da la oportunidad de expresarse nuevamente. Caso 3. Elena y la reconciliación después de una traición devastadora. Elena Vargas, una maestra de 36 años de España, había descubierto 6 meses atrás que su pareja de 4 años, David, había estado teniendo una aventura con una de sus mejores amigas durante los últimos 8 meses de su relación. El descubrimiento había sido particularmente devastador porque Elena había confiado completamente en David y había estado considerando mudarse con él y eventualmente casarse. La traición había sido descubierta de la manera más dolorosa posible. Elena había llegado inesperadamente al apartamento de David y los había encontrado juntos. La confrontación que siguió había sido brutal, con David inicialmente negando la aventura y luego, cuando la evidencia se volvió innegable, culpando a Elena por no ser suficientemente atractiva y por volverse aburrida en su relación. La amiga de Elena había sido igualmente cruel, diciéndole que había estado interesada en David desde que lo conoció y que había estado esperando la oportunidad de robar a un hombre tan deseable. Elena había terminado tanto su relación con David como su amistad de 10 años en esa confrontación devastadora. Durante los meses siguientes, Elena había luchado no solo con el dolor de perder a David, sino también con una crisis profunda de autoestima y confianza que la había hecho cuestionar su atractivo, su valor como pareja y su capacidad de mantener a un hombre interesado en una relación a largo plazo. David había continuado inmediatamente su relación con la examiga de Elena y según el círculo social mutuo, parecían felices juntos y estaban hablando de mudarse juntos. Elena se había enterado por conocidos mutuos que David estaba diciendo que terminar con Elena había sido la mejor decisión de su vida y que finalmente había encontrado a una mujer real que podía mantenerlo satisfecho emocionalmente y físicamente. Durante 6 meses, Elena había intentado continuar con su vida, había tenido algunas citas casuales y había trabajado en terapia para reconstruir su autoestima. Sin embargo, a pesar de reconocer intelectualmente que David la había tratado terriblemente y que merecía algo mejor, Elena no podía superar sus sentimientos por él. Se había dado cuenta de que, a pesar de su traición, David había sido el gran amor de su vida y que no podía imaginar amar a otro hombre con la misma intensidad. Después de leer sobre las enseñanzas de Neville Goddard en un libro de desarrollo personal, Elena decidió intentar la técnica de reconciliación, aunque se sentía culpable y avergonzada por querer recuperar a un hombre que la había traicionado tan cruelmente. Elena sabía que otros la juzgarían por intentar reconciliarse con David, pero sentía que necesitaba explorar si era posible sanar las heridas profundas entre ellos y crear una relación basada en honestidad y compromiso real. Durante las primeras 3 semanas de aplicar la técnica, Elena se enfocó en la parte más difícil del proceso: sanar imaginativamente la traición misma. En lugar de imaginar que la aventura nunca había sucedido, lo cual se sentía como negación, Elena se imaginó a David viniendo a ella honestamente cuando comenzó a sentirse atraído hacia su amiga, trabajando juntos para entender qué problemas en su relación habían creado vulnerabilidad para una conexión externa y encontrando maneras de fortalecer su compromiso mutuo. Elena también trabajó intensamente en sanar su propia autoestima, imaginándose como una mujer completamente deseable, valiosa y digna de amor fiel.
revisó todas las palabras crueles que David le había dicho durante su confrontación, transformándolas en conversaciones donde él tomaba responsabilidad completa por su infidelidad sin culparla a ella de ninguna manera. Durante las semanas 4 y 5, Elena se enfocó en revivir todos los aspectos hermosos de su relación con David antes de la traición. Recordó vívidamente la conexión emocional profunda que habían compartido, la manera en que David solía tratarla como si fuera la mujer más preciosa del mundo, y la intimidad física y emocional que había hecho que se sintiera completamente amada y deseada. Elena también comenzó a imaginar vívidamente a David, dándose cuenta de que había cometido el error más grande de su vida al traicionarla y al elegir a otra mujer sobre ella. Visualizó a David experimentando arrepentimiento profundo, terminando su relación actual y contactándola para disculparse y pedirle una oportunidad de demostrar que había cambiado. Durante las semanas 6 y 7, Elena imaginó conversaciones específicas donde David le explicaba que su aventura había sido el resultado de miedo al compromiso e inseguridad personal, no un reflejo de deficiencias en Elena o en su relación. Visualizó a David trabajando activamente en terapia individual para entender y cambiar los patrones que lo habían llevado a la infidelidad. En la 8ª semana de aplicar la técnica, Elena recibió una llamada telefónica completamente inesperada de David. Con una voz quebrada por la emoción que Elena no había escuchado nunca antes, David le dijo: «Elena, sé que no tengo derecho a llamarte después de todo el dolor que te causé, pero he estado viviendo en un infierno de arrepentimiento desde que terminamos. He estado teniendo pesadillas y sueños sobre ti constantemente, y me he dado cuenta de que cometí el error más devastador de mi vida cuando te perdí». Durante esa conversación de 3 horas, David le confesó que su relación con la ex amiga de Elena había sido un desastre completo desde el principio. Le explicó que había terminado esa relación 2 semanas atrás, cuando se dio cuenta de que había estado tratando de usar a otra mujer para llenar un vacío que solo Elena podía llenar. Le pidió perdón sincero por su traición y por las palabras crueles que le había dicho, tomando responsabilidad completa por sus acciones sin hacer excusas. David le reveló que había comenzado terapia individual para entender por qué había saboteado la mejor relación de su vida, y que había llegado a darse cuenta de que su infidelidad había sido el resultado de un miedo profundo al compromiso y una autoestima baja que lo había hecho sentir indigno del amor de Elena. Le suplicó una oportunidad de demostrar que había cambiado y que había aprendido a valorar lo que había perdido. Elena inicialmente fue cautelosa, pero acordó encontrarse con David para una conversación cara a cara. Durante los siguientes meses, David demostró consistentemente su arrepentimiento y su compromiso con el crecimiento personal. Continuó en terapia, cortó completamente el contacto con la examiga de Elena y trabajó pacientemente para reconstruir la confianza que había destruido. Se reconciliaron gradualmente durante un periodo de 6 meses, con Elena estableciendo boundaries claros y David aceptando completamente la responsabilidad de reconstruir la confianza que había roto. Se casaron 2 años después, en una ceremonia donde David públicamente pidió perdón a la familia y amigos de Elena por el dolor que había causado y prometió honrar el segundo chance que ella le había dado. Elena siempre dice que la técnica no solo trajo a David de regreso a su vida, sino que les enseñó a ambos que el amor verdadero puede sobrevivir incluso la traición más devastadora cuando hay arrepentimiento genuino, perdón auténtico y compromiso mutuo con el crecimiento y la sanación. Estos 3 casos demuestran que la técnica de reconciliación puede funcionar incluso en las situaciones más desafiantes y dolorosas. En cada caso, la transformación comenzó no cuando las circunstancias externas cambiaron, sino cuando la persona aplicó sistemáticamente
la técnica para sanar la historia emocional de la relación y crear espacio energético para que el amor original resurja. Es importante entender que el éxito de esta técnica no se mide únicamente por si tu ex regresa físicamente, sino por si logras sanar completamente tu propia relación emocional con la pérdida y el dolor. En algunos casos, el verdadero éxito puede ser llegar a un lugar de paz y closure donde ya no necesitas que tu ex regrese para sentirte completo. En otros casos, como los 3 que compartí, la sanación interna crea las condiciones para una reconciliación física genuina. Ahora tienes todo el conocimiento necesario para aplicar esta técnica poderosa en tu propia situación. Recuerda que independientemente de cuán desesperanzada pueda parecer tu situación actualmente, en el nivel del subconsciente donde ocurre la verdadera creación, todas las circunstancias son flexibles y transformables a través de la imaginación persistente aplicada con amor auténtico. Tu trabajo durante las próximas semanas no es perseguir, suplicar o presionar a tu ex para que regrese. Tu trabajo es sanar conscientemente la historia emocional entre ustedes, permitir que el amor original resurja en tu propio corazón y crear el espacio energético para que ese amor se exprese nuevamente en tu realidad externa. Esta noche, cuando comiences tu primera sesión de revisión amorosa, recuerda que estás participando en uno de los actos más poderosos y transformadores que un ser humano puede realizar: la sanación consciente del pasado para crear un futuro diferente. Estás usando el mismo poder que creó el universo para crear la posibilidad de un amor renovado y más profundo. Confía en el proceso. Confía en el poder del amor verdadero para trascender cualquier herida. Y especialmente confía en tu propia capacidad de crear milagros a través de la imaginación aplicada conscientemente. Tu ex puede estar más cerca de regresar de lo que te imaginas, esperando únicamente que sanes las barreras energéticas que actualmente impiden su regreso. El amor que compartieron nunca desapareció realmente. Simplemente fue enterrado bajo capas de dolor y resentimiento. Cuando remuevas esas capas conscientemente, ese amor emergerá nuevamente con toda su fuerza original, posiblemente incluso más profundo y más sabio por haber sobrevivido la prueba de la separación y la sanación. Tu nueva historia de amor comienza esta noche.